El lugar correcto, la guerra equivocada. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Fate ni de ninguno de los personajes que aparecen en esta, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic de Mundatoren, quien es el autor intelectual de esta historia, estará en la descripción del video. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 25. Rivir consigue el gusano. Archer aterrizó encima de la casa, mirando a la distancia de la manera Matou, el exterior todavía era un desastre. Fragmentos de madera astillada salpicaban el patio desde donde había escapado, había marcas de cortes a lo largo de la carretera asfaltada desde donde había sido perseguido. Girando la cabeza hacia el horizonte, pudo ver débilmente que la luz de la mañana comenzaba a acercarse, chasqueó la lengua. No tenían mucho tiempo, pronto amanecería y la actitud de los Matou no era tan aislada como a uno le gustaría. Ya estaba sorprendido y agradecido de que nadie hubiera salido a investigar, considerando lo ruidosos que eran. Estoy en posición. Archer llamó a través del enlace mental maestro, ¿están listos tú y Miyu? Creo que sí. Ilya respondió a Archer, mirando hacia Miyu con una expresión pensativa, mientras la chica de cabello oscuro le devolvía la mirada, su rostro inusualmente en blanco mientras miraba la tarjeta en sus manos. ¿La carta del sable? Archer respondió. Berserker tiene, por lo que has dicho, una obsesión con el espíritu heroico dentro de él. ¿Crees que podemos usarlo para atraer al Servant? Basset conjeturó, cruzándose de brazos y asintiendo con la cabeza. De hecho, parecía estar más concentrado en la chica que lo usó durante la pelea que en Mioene del Phelps. Ese es el plan. Archer asintió con la cabeza en ese momento, el maestro necesitaría usar un sello de comando para retirarlo si se vuelve demasiado peligroso, sin embargo, podemos suponer que les queda al menos uno, considerando que los habrían usado en Berserker para retirarse de Gilgamesh. Tendrían más dudas en emplear tal estrategia nuevamente. El Enforcer respondió. Sin embargo, también pondría a quien quiera que estuviera usando la tarjeta en un peligro significativo, considerando que serían el objetivo principal de los Berserkers. Sería Archer, afirmó con el ceño fruncido. Sin embargo, por lo que puedo deducir, y por lo que ha demostrado el tonto que actualmente está acostado en una cama arriba, es que no tienen que ser chicas mágicas las que usan las tarjetas de clase. Basset lo miró fijamente con el ceño fruncido por unos momentos. ¿Tú quieres que use la tarjeta de clase de saber? Idealmente. Archer estuvo de acuerdo. Tú eres el más experimentado aquí, aparte de mí, y no creo que el sacerdote esté de acuerdo en usar algo así. Arquero. Miyu lo llamó, los dos se volvieron hacia ella. Lo haré. Miyu, Archer intentó hablar cuando la chica le devolvió la mirada, una luz ardiente detrás de sus ojos. Lo haré. Archer exhaló, frotándose el puente de la nariz, y comenzó a murmurar en voz baja sobre idiotas suicidas antes de levantar los ojos y mirar a Miyu. Estás herida, demasiado como para representar un gran peligro para Berserker. Así que, una vez que tengas su atención, Zafiro. Se giró hacia el Kaleidostick. Expulsarás la tarjeta de clase y nos dejarás a nosotros conseguirlo, ¿está claro? Sí, Archer-san. Sapphire accedió fácilmente, mientras que Miyu parecía mucho más vacilante, finalmente asintió bruscamente con la cabeza. Su terquedad no duró mucho contra el peso de la mirada de desaprobación de Archer, que le recordaba demasiado a su hermano. Una vez que Berserker haya sido atraído a un lugar seguro, le tenderemos una emboscada. Ilya y tú utilizaréis los hechizos mágicos que necesitéis contra él, mientras que Basset y yo nos enfrentaremos a él en un sentido más físico para evitar que os apresure. Miró a la mujer, ella asintió con la cabeza en aceptación. Después de que hayamos hecho suficiente daño, Turo y Ilya usarán la carta caster y apuñalarán a Berserker, momento en el que tendremos otro sirviente para usar contra Gilgamesh. ¿Qué harás con Berserker después de que Gilgamesh haya sido derrotado? Preguntó Basset. Archer se volvió hacia ella y se encogió de hombros. Si todavía hay un sello de comando disponible, sería prudente simplemente ordenarle a Berserker que se suicide. Arquero-san. Sapphire retrocedió, horror en su voz. ¿Perdonarías tal cosa? Por supuesto que lo haría. Su voz se mantuvo uniforme. Un berserker es demasiado peligroso para tenerlo corriendo, sin mencionar que su consumo de energía mágica los hace extrañamente peligrosos para cualquiera que no esté preparado para la carga que soportan. Carecen de cualquier forma de inteligencia superior que los haga razonables. Por lo tanto, son poco más que armas para usar y desechar. Basset levantó una ceja hacia él. ¿Como tú? Naturalmente. Archer asintió. Soy simplemente una versión de alto grado de un familiar, mi existencia siempre será temporal, no tiene sentido preocuparme por cómo puedo o no ser tratado.
Miyu lo miró fijamente, sus ojos se nublaron con una emoción imperceptible, aunque Archer pudo sentir un aura abrumadora de lástima en la chica. ¿Miyu? La voz de Ilya sacó a la chica de su trance, volteando la cabeza para ver a su amiga mirándola preocupada. ¿Estás bien? MHM. Miyu asintió con la cabeza, guardándose la tarjeta de saber y volviendo la vista hacia la mansión. Estoy bien. ¿Estás seguro? Sí. Ilya no era la más perspicaz de las personas, incluso ella lo admitiría, aunque ni por un momento creyó que Miyu estaba bien. Su amiga todavía estaba preocupada por algo y estaba segura de que en parte se relacionaba con su situación actual, probablemente debido a su relación con el Santo Grial. Puso una mano sobre el hombro de Miyu, la chica se sobresaltó y miró hacia abajo a la rama, luego hacia el dueño con una expresión de perplejidad. Ilya le dedicó una brillante sonrisa. No te preocupes, Miyu. Venceremos a todos esos tipos malos. Era una línea de pensamiento tan simplista e infantil que todo saldría bien. Miyu no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa en respuesta. Ese es mi Ilya-chan. La voz de Ruby inmediatamente arruinó el momento, hablando como una verdadera chica mágica. Haciendo un ruido de olfateo exagerado, usó una de sus alas para imitar el acto de limpiarse una lágrima. Crecen tan rápido. Estoy tan orgullosa. Nee-san, Sapphire suspiró en respuesta a las travesuras de su hermano, girando su cuerpo para mirar a su maestro. Miyu-sama, confío en que prestarás atención al consejo de Archer-san y te mantendrás alejado de las líneas del frente. La curación de la iglesia sacerdote era hábil, sin embargo no estás en óptimas condiciones para ningún trabajo extenuante. Sí, Zafiro. Miyu asintió distraídamente, girando la cabeza para mirar a lo lejos hacia la casa Matou. Tanto ella como Ilya flotaban en el aire, mirando hacia la ubicación del objetivo. Existía la preocupación de que Gilgamesh volviera a aparecer, por lo que le había tocado a Zloe estar pendiente de él. Algo de lo que la chica había hecho saber su sorpresa porque no tenía ni una remota posibilidad de hacerle nada al rey de los héroes. Cuando quedó claro que todo lo que tenía que hacer era detectarlo y luego huir, se mostró mucho más dispuesta a seguir esa estrategia. En este punto, simplemente estaban esperando la señal de Kiritsugu de que estaba en posición. El clic de su contendiente y el susurro de los abrigos eran los únicos sonidos que se escuchaban entre los cuatro. Kotomine, Karen, Kiritsugu y Maiya estaban parados en un callejón a varios edificios de distancia. La visión de una monja, un sacerdote y dos individuos en uniforme de combate podría haber sido algo cómico, si no fuera por el hecho de que todos estaban armados hasta los dientes. Matou Shouken requiere familiares especializados para transferir su cuerpo. Kotomine informó a Karen, deslizando varias llaves negras en el bolsillo interior de su abrigo. Son la variedad más pequeña, sin embargo, son capaces de una transformación menor y vuelo. No se puede permitir que ninguna escape. Sí, padre. Karen respondió con voz apagada. Los sacramentos lo mantendrán contenido en el edificio. HMPH. Volvió su atención a Kiritsugu, el asesino de Magus lo miró con una expresión en blanco mientras deslizaba una revista en su percal. Sus familiares más grandes serán más resistentes a los disparos. No es un problema. Envió una mirada a Maiya, la mujer asintió como si le transmitiera un mensaje oculto mientras preparaba su rifle de asalto. Una vez que Berserker haya sido retirado del campo de juego, Karen y yo nos mudaremos. Si Matou Sakura intenta retrasarnos, me ocuparé de ella, lo que significa que tendrás que proteger a la hermana Karen. Vaya. Karen giró su cabeza hacia Kira y estoy siendo vista como una damisela en apuros ahora. ¡Qué maravilloso! ¿Esto convierte a alguien en mi caballero de brillante armadura? Kotomine eligió ignorarla. Siempre que no se convierta en un pasivo. Fue la respuesta estoica de Kiritsugu, deslizando un cuchillo de combate en su vaina y amarrándolo a su pierna. Dirigiéndose a su asistente. Proporcione vigilancia de la casa en caso de que note que Berserker regresa o que alguno de los familiares de Shouken intenta escapar. Entendí. Maiya asintió en respuesta, dándose la vuelta y corriendo más hacia el callejón, hacia la escalera de incendios más cercana, subiéndola rápidamente. Kotomine volvió a mirar a Kiritsugu, acariciando su sotana. Kiritsugu le devolvió la mirada al sacerdote, alisando su largo abrigo. Karen los miró a los dos por unos momentos. ¿Son gemelos perdidos hace mucho tiempo? Las muecas iguales en sus rostros, cuando ella dijo eso hicieron poco para disuadirla de la noción, bastante divertida. Archer se cruzó de brazos, mirando fijamente a la mansión, lanzando una última mirada fugaz al sol cuando comenzaba a asomarse por el borde del horizonte. Si se va a mover, maestro, tendrá que ser ahora.
Estaba seguro de que estaba justo fuera del campo de detección de Berserker, aunque tampoco pudo detectar al sirviente muy bien, lo que probablemente significaba que Berserker estaba en forma de espíritu. Sin embargo, si tenían razón y tenía una atracción inusual por el sable. Entonces todo lo que se necesitaría sería que Miyu usara la cosa y pasar a la puerta principal con Excalibur en la mano y el Servant saldría disparado. ¿Nos vamos ahora, Archer? Ilya respondió a través del enlace. Entonces, ¿por qué estás parado aquí otra vez? Zoe preguntó mientras se balanceaba sobre sus talones, lanzando una mirada a su bastante extraña elección de compañero en la azotea. Basset permaneció en silencio, todavía mirando hacia la casa. Zoe hizo una serie de chasquidos con la lengua, los ojos de vez en cuando miraban en una dirección completamente diferente. Proporciona un buen punto de vista. Basset respondió, eventualmente podré ver a Berserker atacar a la niña, luego me mudaré junto a Archer. Bien entonces. Zoe se encogió de hombros, ¿todavía vas a estar detrás de las tarjetas de clase? Eso dependerá completamente de cómo termine nuestra situación actual. Basset respondió. La presencia de un Servant y el asesino de Magus fue inesperada, al igual que su relación con los propietarios actuales de las Class Cards, sería difícil recuperarlos tal como están las cosas. Zoe emitió un murmullo indiferente mientras volvía a mirar hacia el cielo, mirando a lo lejos. Tengo curiosidad, ¿cuánto te pagan por hacer esto? ¿No se supone que debes estar actuando como un centinela? La tarjeta de sable ha sido instalada, Miyu-sama. Sapphire le informó a la niña. Sin embargo, tu estado actual significará que deberás ser rápido para escapar de Berserker en caso de que llegue. Entendí. Miyu asintió con la cabeza en afirmación, dándole a Ilya una mirada. La chica de cabello blanco le dio un breve asentimiento mientras flotaba en el aire. Miyu hizo todo lo posible por controlar su respiración, la ansiedad que inundaba su cuerpo disminuyó solo un poco, los recuerdos de su encuentro con el sirviente Berserker aún estaban frescos en su mente. Con qué facilidad la había superado y aparentemente había sacado lo mejor de Archer en un duelo directo también. Tendría que ser rápida y rezar para que tuvieran el elemento sorpresa de su lado o que hubieran pillado a la familia Matou completamente desprevenida con su Servant todavía herido. Shouken hizo todo lo posible por no fruncir el ceño, habían hecho bien en acercarse tanto a su casa sin que él los viera. Sin embargo, se las había arreglado para echarles un vistazo, los Ainsburns y los ejecutores de la iglesia, mientras se acercaban a su taller. Era una mala posición para él estar. Bajaron 2 sellos de comando, dejando solo uno. Sakura lo había usado para obligar a Berserker a retirarse del segundo Servant, por lo que Shouken todavía estaba furioso. Sin embargo, no todo estaba perdido. Dentro de su mansión, todavía tenía la ventaja, incluso con la presencia de los ejecutores y el asesino de Magus. Eran las mayores amenazas para él, sospechaba que los niños estaban allí para Berserker y que el sirviente Archer no estaría muy lejos de ellos. Berserker podría lidiar con ellos. Por ahora, Shouken les permitiría jugar su mano. Obviamente habían deducido que la carta saber tenía cierta influencia sobre las facultades mentales de los Berserkers. Tal cosa fue bastante desafortunada, considerando que quería el grial de una sola pieza. Sin embargo, eso no era un problema todavía. Además, estaba algo agradecido de que le hubieran regalado unas horas. Había sido tiempo más que suficiente para recuperar algo para Berserker. Miyu caminó hacia el frente de la casa, inhalando y exhalando repetidamente mientras trataba de controlar el temblor en sus manos. Se sintió consolada por el hecho de que no estaba sola en este esfuerzo. Al detenerse en la puerta de la casa, miró hacia la puerta principal rota, que aún no había sido reparada. La oscuridad que yacía justo más allá de la puerta y dentro de la casa tenía una siniestra sensación de aprensión. Entonces lo vio, la tenue luz roja brillante del visor de Berserker. Miyu le devolvió la mirada. Miyu ajustó su agarre en Excalibur mientras miraba a la sirvienta, el visor le devolvía la mirada. ¿Qué dijiste? Kiritsugu y Kotomine dejaron de caminar, dirigiendo su atención a Karen mientras les daba la pequeña noticia. Dije que Berserker había sido visto durante la noche. ¿Y no mencionaste esto ahora? Kotomine frunció el ceño. Fue una mirada fugaz durante mi visita a la comisaría y pude borrar el recuerdo con bastante facilidad. Ella se encogió de hombros. Simplemente pensé en mencionarlo en caso de que volviera a surgir. El par de hombres se miraron y luego volvieron a mirar a la monja. La pregunta de por qué parecía extraño no se hizo. Karen se dio cuenta. Bueno, estaba en uno de los muelles exteriores, a veces los yakuza lo usan para contrabandear armas.
Kotomine frunció el ceño. ¿Por qué estás al tanto de los lugares de contrabando para los yakuza? Karen lo ignoró, mientras Kiritsugu la miraba confundido. ¿Qué clase de armas? Armas de fuego, principalmente. Ella respondió. ¿Por qué estaba Berserker allí? Aparentemente robó varias cajas de armas. Ella se encogió de hombros. Parecía un poco peculiar. ¿Qué necesitaría un servant con armas? La visera roja continuó mirándola desde más allá del borde de la puerta. La silueta del berserker se desvanecía en la oscuridad de los pasillos interiores, volutas de humo negro escapaban de su figura. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por moverse hacia ella. Había reconocido su existencia y luego no había hecho nada. Eso desconcertó a Miyu. Si Berserker no la perseguía, entonces no podrían alejarlo de la casa. Si eso sucedía, entonces su plan se vendría abajo. Miyu inhaló. Necesitaba proporcionar un mejor incentivo. Ella dio un solo paso hacia adelante. Entonces Berserker abrió fuego contra ella con un rifle automático. Miyu instantáneamente respondió, trepando frenéticamente para alejarse de la tormenta de balas. Iria abrió mucho los ojos alarmada, se dejó caer al lado de Miyu y destruyó un escudo en forma de pétalo para protegerla mientras las dos retrocedían, haciendo una mueca cuando el escudo comenzó a resquebrajarse bajo los disparos. Archer miró fijamente alarmado, manifestando su arco en la mano y sacando una flecha al instante, apuntando al frente de la puerta. Berserker salió a la carga hacia ellos, con una metralleta en la mano izquierda, su mano derecha se balanceó hacia arriba cuando el casco se fijó en él. En su empuñadura había un revólver, apuntando hacia Archer. Chasqueó la lengua, disparó la flecha y luego saltó cuando Berserker le disparó. La bala atravesó el lugar donde había estado parado momentos antes, arrancó las tejas y abrió un pequeño agujero en la parte superior de la casa. Aterrizando en las calles, disparó varias flechas más mientras Berserker continuaba descargándose hacia él. Se dispararon varias rondas más en su dirección mientras aceleraba para evitar las balas mejoradas. Esto era ridículo, sabía que el Servant podía usar armas de manera similar a las espadas, pero no creía que pudieran hacer lo mismo con las pistolas. Aunque tampoco tenía motivos para no creerlo, el hecho era de dónde diablos consiguió Matou Shouken las armas en primer lugar. Kiritsugu, Kotomine y Karen escucharon el sonido distante de disparos y pequeñas explosiones. La monja permaneció en silencio por unos momentos antes de volver a hablar. Tal vez debería haberlo mencionado antes. Pensó para sí misma. Kiritsugu y Kotomine salieron del callejón, corriendo calle arriba en dirección a la mansión Matou. Maiya. Kiritsugu llamó a través de su auricular informe sobre la situación. Berserker se había enfrentado a Archer y los niños. La mujer respondió, los familiares de Matou Shouken aún no se han movido, sin embargo, el Servant parece estar usando hechicería para mejorar la fuerza de sus armas. Actualmente está armado con un revólver y un rifle automático. ¿Él es qué? Kansou se hizo añicos en la mano izquierda de Archer, los fragmentos de la hoja atravesaron su rostro mientras apretaba los dientes, formando instantáneamente una espada de reemplazo mientras continuaba bloqueando las balas lo mejor que podía. Fue un tiroteo continuo, con Archer cumpliendo el aspecto de carrera. Arquero. Iria gritó, señalando a Ruby hacia Berserker. Feu, ella abrió mucho los ojos cuando Berserker movió su mano izquierda hacia ella, el rifle automático ya disparaba cuando lo giró para mirar a la chica. Archer disparó hacia adelante, atravesando el cañón con Bakuya, mientras balanceaba a Kansou hacia la cabeza de Berserker. El sirviente en la sombra dejó caer el rifle, agarrando la hoja negra antes de que alcanzara su yelmo. Las líneas rojas se extendieron instantáneamente a través de la espada. Archer chasqueó la lengua cuando sintió que le robaban la espada. Soltándolo y saltando hacia atrás, Berserker levantó el nivel de su revólver hacia Archer. El estallido rosa de energía se estrelló contra su espalda, causando que el disparo se desviara e impactara el pavimento cerca de los pies de Archer. Los perdigones de asfalto salieron disparados en varias direcciones cuando la bala dejó un pequeño cráter en el camino. Iria bajó a Ruby, con una pequeña sonrisa en su rostro antes de despegar en el aire. Berserker se dio la vuelta, mirándola fijamente y dejando escapar un gruñido ominoso, volteando la espada de Archer en su mano para que su guantelete blindado estuviera apretado con fuerza alrededor de la empuñadura. Archer trazó una copia de la espada que había perdido, colocándose en su postura. Tendría que ser agresivo esta vez. Berserker había visto a través de la técnica que había usado la última vez, no es que debería sorprenderlo.
Si él era un caballero de la mesa redonda, entonces era mucho mejor que Archer cuando se trataba de jugar con la espada, incluso si sufrían de la loca mejora. Miyu se paró justo al borde de la calle, nivelando a Excalibur en dirección a Berserkers. El Servant bajó la cabeza hacia ella, encorvando su cuerpo hacia adelante y dejando escapar un gruñido amenazador a Arctur. Miyu controló su miedo creciente cuando el sirviente retrocedió, tirando su casco hacia atrás y dejando escapar un aullido de rabia antes de salir disparados por la calle hacia ella. Archer apenas siguió a Berserker mientras desaparecía en un instante, el camino donde había estado explotó cuando la onda expansiva del repentino sprint de los Servants se registró momentos después de que su forma había desaparecido. El Kansou robado se estrelló contra Excalibur, Berserker continuó su carga y arrastró a Miyu con él mientras corría más calle abajo y hacia el bosque. Archer giró sobre sus talones y salió disparado hacia ellos mientras Sylvia volaba por encima. Basset se arrojó desde el techo, arañando sus dedos y clavándolos en el ladrillo para frenar su descenso antes de aterrizar en el suelo, rodando y luego corriendo en dirección a los sirvientes. Sloe miró por encima del borde del edificio con una ceja levantada, luego miró las marcas de garras que atravesaban el ladrillo. Entonces, ¿cómo van a explicar esto? ¿Un gato grande? Encogiéndose de hombros, volvió los ojos hacia el cielo en caso de que Gilgamesh apareciera. Al menos podría dejar escapar una advertencia. Probablemente. Ojalá. Si estaba siendo honesta consigo misma, esperaba más que Ilya no terminara haciendo algo estúpido. Se mordió el labio con frustración. Había tenido mucha suerte de que Oni-chan hubiera estado allí para salvarla, pero él no habría estado en esa situación si Ilya lo hubiera escuchado en primer lugar. Empeorado por el hecho de que había sido horriblemente herido en la batalla que siguió, al menos esperaba que Ilya fuera más cuidadoso en el futuro. Miyu esquivó la hoja negra lejos de sí misma, pateando al Berserker mientras él bajaba la espada donde ella había estado. El golpe se estrelló contra el suelo con una explosión de escombros, lo que provocó que Miyu cerrara los ojos para evitar ensuciarse. Berserker se aprovechó de ese error. Cargando hacia adelante, levantando el puño hacia atrás, apuntó hacia su abdomen. Un rayo de energía mágica golpeó su costado, derribándolo y enviándolo a toda velocidad por el aire y estrellándose contra las barandillas al costado del camino. Berserker gruñó, su mano libre apretada alrededor de la barandilla de metal, agarrando con fuerza mientras su visor rojo se fijaba en ella. Su movimiento se volvió borroso, en un solo respiro había arrancado una sección de la protección de metal, moviendo su brazo hacia Ilya y lanzando el pseudo proyectil hacia ella. Ilya arrojó un escudo justo antes de que la golpeara, aunque todavía dejó escapar un chillido de sorpresa por el repentino movimiento. Berserker pateó el suelo, cargando a Miyu de nuevo, luego giró sobre sus talones, deteniendo el golpe de Archer dirigido a su espalda. Los ojos grisaceros se abrieron cuando Berserker empujó la espada Dao hacia la cabeza de Archer, arrojó su cuerpo hacia un lado, la hoja pasó rozando su oreja, balanceando a Bakuya hacia su pecho, la espada negra rozó la armadura mientras cortaba hacia arriba, dejando un pequeño rasguño en la pieza del pecho. Berserker golpeó su bota en el pecho de Archer por sus problemas. La fuerza de la patada hizo que el sirviente saliera disparado por la carretera, chocando contra la pendiente de hormigón a un lado y dejando un pequeño rastro tallado donde se había estrellado. El guantelete blindado de Berserker se trazó a través del pequeño corte en el frente de su armadura, era una pequeña muesca en el metal, apenas un corte. Pero fue suficiente para provocar la ira de los sirvientes. Ilya aterrizó en el camino frente al Servant, con los ojos entrecerrados y Ruby sosteniendo en sus manos Schniden. Cortó frente a ella, la delgada hoja de energía mágica brotó del Kaleidostick y disparó a Berserker. Levantó a Kansou, detonando el proyectil mágico frente a él y dejándolo ileso. Ilya abrió mucho los ojos escudo. En eso. Ruby afirmó, momentos antes de que Berserker se estrellara contra su barrera rosa transparente. Una gran grieta en forma de telaraña se formó instantáneamente donde el sirviente había golpeado su hombro contra ella. Berserker gruñendo retrocedió, agarrando a Kansou con dos manos y sosteniéndolo por encima de su cabeza. Un estallido de maná azul se estrelló contra ellos, tropezaron hacia la barrera y se dieron la vuelta para ver a Miyu con la carta de sable expulsada de su cuerpo. Sapphire sostuvo en su mano y señaló hacia el Servant. Lubias-san tenía razón. La resistencia mágica de este Servant es baja, Miyu-sama. Sapphire habló. Tenemos la oportunidad de derrotarlos. Bueno.
La chica asintió saltando en el aire y saltando de las finas láminas de maná bajo sus pies. Berserker gruñó, balanceando la espada detrás de él en un borrón, rompiendo el escudo de Iria. La fuerza detrás del golpe envió a la chica disparada calle abajo. Corrió hacia la barandilla más cercana, agarró la barrera de metal y la arrancó del suelo. Las líneas rojas se extendieron por el arma y, de manera similar a Iria, arrojó el divisor hacia la chica en el cielo. Miyu golpeó a Sapphire hacia arriba, una línea vertical de maná atravesó el proyectil y lo partió por la mitad. El hormigón bajo los pies de Berserker se hizo añicos cuando se lanzó hacia la chica. Espada extendida y empujando hacia su abdomen. Miyu arrojó una barrera segundos antes de que el Servant chocara con ella, esforzándose por la fuerza del golpe mientras ambos eran arrastrados por el impulso de su salto, adentrándose más en el bosque. Iria salió disparado hacia el cielo, siguiendo a la pareja mientras Archer se arrastraba fuera de su cráter, frotándose la parte posterior de la cabeza. Al escuchar pasos detrás de él, vio a Basset corriendo por la calle hacia él, ligeramente impresionada de haber sido capaz de compensarla tan rápido. Se han adentrado más en el bosque. Archer le informó, mirando en su dirección, luego la miró con el ceño fruncido. Si tienes alguna intención de ser útil, tendrás que llegar rápido. No soy tan rápido como los usuarios de Servants o Kaleidostic. Lo sé, por eso vas a tener que cerrar la boca. ¿Por qué? Todavía tengo que conocer a alguien que disfrute tragando insectos. ¿Qué haces, Joa? Basset se interrumpió cuando Archer la levantó, girando sobre sus talones y saltando en la distancia. La mujer dejó escapar un breve grito de sorpresa cuando la pareja se fue volando. Una rápida ráfaga de disparos destruyó la docena de insectos voladores que los rodeaban. Kiritsugu se agachó cuando el puño de Kotomine voló sobre su cabeza. El puñetazo mejorado pegó otro insecto. Kiritsugu soltó otro estallido detrás del sacerdote, matando a varios gusanos como familiares. Los dos trabajaron juntos mientras se abrían paso a través de la casa. Karen caminó detrás de ellos a un ritmo pausado, con una mirada ociosa mientras ocasionalmente pasaba sobre los restos pegajosos de un insecto. Kotomine irrumpió en la casa, pisoteando un cangrejo como un insecto sin siquiera mirarlo. Sus ojos escanearon el área circundante, buscando señales de actividad. Karen. Acompaña a Emilia Kiritsugu y localiza a Matou Shouken. Intentaré localizar a Matou Sakura. Sin siquiera esperar una respuesta, se lanzó en dirección a las escaleras como un misil, dejando atrás a la pareja para ver las vagas huellas de sus botas en las tablas rotas del piso. Desapareció de nuevo. Karen comentó, luego miró a Kiritsugu. Está bien. Lo hace todo el tiempo. Kiritsugu decidió que no iba a comentar sobre ese comentario en particular. Mailla, vigila la mansión Matou. Si los familiares o berserker hacen un movimiento, contáctame. Miró a la chica de cabello blanco. Vamos. Karen tarareó y pasó junto a Kiritsugu, con una expresión perfectamente serena en su rostro mientras se movía por la casa. Deberías saber que solo puedo detectar posesión demoníaca. Le comentó al hombre, un tono invariable casi divertido en su voz. Desafortunadamente, no creo que Matou Shouken cuente como ese tipo de cosas. ¿Puedes exorcizarlo? No lo sé. Nunca lo intenté. Ella se encogió de hombros. Padre, es mejor para ese tipo de cosas. Kiritsugu quería gritar su frustración en voz alta. Se calmó, exhalando por la nariz mientras caminaba delante de ella, revisando continuamente cada rincón de los pasillos. Kotomine abrió de golpe la puerta de la habitación. Mirando hacia el dormitorio, bastante vacío. Una expresión plana en su rostro cuando se dio la vuelta. Cerrándolo detrás de él y avanzando por el pasillo. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras lo hacía. Un leve hormigueo en la nuca lo alertó de algo. Se dio la vuelta, la llave negra se convirtió en una cuchilla mientras cortaba el aire detrás de él. El 100 pies se partió por la mitad y cayó al suelo. Miró hacia arriba para ver una sombra delgada que se extendía por el techo. Más insectos comenzaron a emerger de él, cayendo hacia él. Kotomine frunció el ceño, apartándose de la lluvia de bichos de todas las variedades. Arañas, escarabajos, 100 pies y varias fusiones extrañas de los tres. Parecería que la chica Matou tenía bastante habilidad con el espacio imaginario. Ojalá Rin me dijera estas cosas. Suspiró en su cabeza, no era Magus. Todo lo que obtuvo vino de Tokioni, pero pudo ver que la chica tenía talento. Cualquiera que sea el talento que tenía se redujo a arrojar insectos. Podía sentir la comisura de su labio contraerse hacia arriba. ¿Cómo reaccionaría Tokioni si descubriera que el potencial de su hija se había desperdiciado tan claramente? ¿Se enfadaría? ¿Insultado? ¿Se desesperaría?
Los pensamientos desaparecieron de su mente cuando aterrizó, siguiendo el rastro de la sombra mientras se alejaba por el pasillo en el que se encontraba. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó un pequeño frasco lleno de sal. Murmuró un verso en voz baja antes de arrojar el vial hacia los insectos, que explotó justo encima de ellos y permitió que la nube blanca de mineral se dispersara justo encima de ellos y flotara hacia abajo. Los insectos comenzaron a silbar y gritar mientras se quemaban. Kotomine corrió más hacia la dirección de la sombra. Más cintas negras se extendieron sobre las paredes a su alrededor, liberando más familiares. Kotomine los ignoró, aceleró lo más rápido que pudo, cerrando la puerta frente a él a toda velocidad. Kiritsugu y Karen escucharon el romperse de la madera desde abajo, la pareja miró hacia arriba. La chica de cabello blanco permaneció en silencio por unos momentos antes de encogerse de hombros, continuando su caminata por la casa. Ese será padre. Gruñendo en reconocimiento, Kiritsugu continuó su paso. Souken estará abajo. La heredera Tosaka describió un sótano que funcionaba como su taller. ¿Un sótano? ¡Qué cliché! Karen negó con la cabeza, con una expresión algo decepcionada en su rostro. Pensé que haría algo un poco más dramático. Tal vez y el ático donde guardaba a sus víctimas. El asesino del mago se mantuvo en silencio, todavía inseguro de cómo se suponía que debía responder a lo que fuera que ella estaba diciendo. Era bastante propensa a hacer bromas oscuras, más de lo que normalmente se esperaba que hiciera un miembro de la iglesia. No es que le importara mucho, mientras ella cumpliera con su papel, no se quejaría demasiado de su personalidad, a pesar de lo extraño que le pareció. Por otra parte, se había encontrado con cosas peores. Abrió de una patada la puerta de la escalera inferior y se quedó mirando el antiguo taller del mago. Souken estaba de pie en el centro de la habitación, mirándolos con una sonrisa casi divertida. Bueno, si hubiera sabido que tendría visitas, habría. Una ráfaga de disparos destruyó la mitad de su cuerpo, enviando los restos destrozados de insectos esparcidos por el suelo y hacia la pared. La sonrisa divertida de Souken permaneció, así como la expresión de sorpresa de Kiritsugu. Eso fue bastante grosero. La mano de Kiritsugu se metió en el bolsillo de su abrigo, sacó una granada, quitó el alfiler y luego la arrojó al sótano. El objeto de metal se detuvo a los pies de Souken. El anciano lo miró con una expresión en blanco, levantando lentamente la mirada mientras Kiritsugu cerraba la puerta del sótano, encerrando al anciano mago en la misma habitación que el explosivo. Debes estar. La detonación de la granada lo interrumpió, la masa verde de insectos pintó las paredes. La risa divertida de Souken pronto siguió cuando un enjambre de insectos salió de los agujeros en la pared, y pronto se unieron para formar al anciano nuevamente. Una sonrisa en su rostro. Su forma se dispersó antes de correr hacia la puerta. Sakura se había asegurado de preparar familiares para el sacerdote, tal como había dicho el abuelo. Entonces, cuando la puerta de su habitación explotó hacia adentro y el clérigo se acercó a ella, se sorprendió bastante de que hubiera matado a los insectos tan rápido. Aunque la parte racional de su mente saltó a la conclusión de que él era un ejecutor y que se esperaba. Mató a Sakura. El sacerdote anunció cuando se detuvo frente a ella, mirándola con ojos vacíos. Los dos conjuntos de orbes sin alma se engancharon entre sí. Los ojos color avellana se posaron en su mano derecha, y los sellos de comando en forma de pétalo en ellos. Ya se han usado dos. Sakura se movió, disparando las sombras negras debajo de sus pies cuando Kotomine entró en acción. Golpeando su palma en sus costillas, Sakura sintió que el aire salía de sus pulmones, el crujido de sus costillas siendo fracturadas hizo eco a través de su ser como un disparo cuando se estrelló contra un armario, tosiendo y farfullando mientras intentaba que el aire volviera a sus pulmones. El sacerdote se agachó a su lado, agarrando sus párpados y abriéndolos para que ella lo mirara. Dormir. Él ordenó. Ella sintió que la fuerza abandonaba su cuerpo ya que estaba demasiado distraída para intentar resistir el hechizo de hipnosis. Caído, inconsciente. Kotomine volvió a su estatura completa. Agarrando a la chica y levantándola sobre su hombro. Un ruido retumbante resonó a través de la casa cuando los cimientos temblaron. Kotomine levantó una ceja, y pronto comenzó a correr por la casa por donde vino. El tsunami de insectos salió disparado por la puerta del sótano. Kiritsugu instantáneamente abrió fuego con su cálico mientras corría por la casa, sacando otra granada y preparándola. Karen apareció frente a él, la mortaja roja alrededor de su cuerpo se entretejía hacia afuera como una serpiente, cortando la puerta por la que acababan de pasar. Los insectos se detuvieron justo antes de golpear la sábana santa. ¡Oh! Un exorcista aquí. Una risa burlona resonó a su alrededor.
Me temo que no puedo permitir que me quites a mi nieta, después de todo es muy valiosa. Sí, asumo que eres solo una de esas familias muy unidas. Karen respondió secamente. ¿Qué? Souken se rió entre dientes de nuevo, el enjambre comenzó a separarse y filtrarse en las paredes, los ojos de Karen y Kiritsugu se desviaron hacia su entorno, mientras el zumbido sordo comenzó a gritar desde las paredes, el yeso comenzó a temblar cuando cientos de insectos comenzaron para moverse justo detrás de él. Kotomine bajó corriendo las escaleras, pasó a la pareja y salió de la casa. Kiritsugu arrojó la granada en su mano hacia el corazón del enjambre y luego lo siguió, Karen le devolvió el sudario rojo y se unió al dúo en su escape. La explosión de la granada los siguió, rompiendo las ventanas de la habitación y enviando fragmentos de paredes y vidrios disparados en todas direcciones hacia el patio. Kotomine arrojó a Sakura hacia Karen, la chica de cabello blanco tropezó levemente cuando Sakura cayó en sus brazos, el sacerdote frunció el ceño, lo que ignoró deliberadamente, mientras se giraba para mirar a Souken, ojos negros en su mano y ojos entrecerrados. Kiritsugu levantó su arma, colocando un cargador nuevo en el arma. El lugar correcto, la guerra equivocada. Capítulo 26. Perturbación del lago. Iria salió disparada por el cielo mientras seguía a Miyu y Berserker, el sirviente envuelto en sombras seguía persiguiendo a otra chica mágica mientras salían de la carretera principal y se adentraban en el bosque. Los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse por el horizonte, Iria se encogió cuando vio un rostro lleno de luz solar que la llevó a parpadear repetidamente y frotarse los ojos. En el momento en que los abrió de nuevo, no pudo ver ningún rastro de Miyu o Berserker. Ella sudó como respuesta a Ruby. Ella llamó al palo en sus manos. ¿A dónde fueron? Espera, ¿en serio los perdiste de vista? Tenía el sol en mis ojos. Me parece un poco extraño que algo como el sol pueda obstaculizar tus habilidades de chica mágica. Ruby se encogió de hombros. Oh, bueno. De todos modos, cayeron al bosque un poco a tu derecha. Deberías poder ver, un estallido de luz azul penetró la capa de árboles disparando hacia arriba, seguido pronto por más destellos y el estallido de explosiones. Ellos lo suficientemente pronto. Ruby continuó, sin inmutarse por la pequeña demostración destructiva. Ahora ve a buscarlos, Iria-chan. Antes de que el viejo y gruñón Archer robe el centro de atención y... Un grito de mujer los interrumpió a ambos, Iria y Ruby llamaron su atención detrás de ellos justo a tiempo para ver a Archer acunando a Basset en sus brazos y pasar a toda velocidad. El servante y la mujer miraron a Iria mientras pasaban. El primero tenía una expresión notablemente en blanco, salvo por un pequeño indicio de confusión. Probablemente porque simplemente estaba flotando unos metros sobre el bosque sin hacer nada. Basset estaba enviando una súplica de ayuda presa del pánico en su dirección durante el breve segundo en que se miraron a los ojos. Desafortunadamente para ella, Iria estaba demasiado desconcertada por la exhibición como para hacer algo para ayudarla. El intercambio de miradas duró apenas una fracción de segundo antes de que Iria viera cómo sus espaldas desaparecían en el bosque de abajo. La niña se quedó mirando los arbustos mientras los absorbía por unos momentos más antes de girarse en silencio hacia Ruby, que se reía bastante fuerte. Supongo que él realmente puede conquistar a las mujeres. Ruby se rió entre dientes, volteándose hacia Iria y gesticulando salvajemente con sus alas. Date prisa, Iria-chan. Tendrás que detener a ese chico. Es como un protagonista de Eroge. Él no lo es. Oh. ¿Y cuántas chicas están interesadas en tu hermano mayor? La niña pronto se dio cuenta antes de descartar el pensamiento y fruncir el ceño. Al palo, no me confundas. Perdón. Ruby se encogió de hombros tratando de aligerar el estado de ánimo, sea lo que sea, estamos a punto de pelear contra un servant. Pensé que al menos querrías algo para distraerte de eso por un tiempo. Gracias, Ruby. Iria susurró en voz baja, el palo no ofreció una respuesta mientras seguían a Archer y Basset. Archer dio un solo paso hacia atrás cuando un guante brillante apenas pasó rozando la punta de su nariz, la ráfaga de viento producida por el ataque alborotó ligeramente su cabello. Mantuvo una mirada completamente en blanco en la dirección de su atacante, Basset lo miró con una ligera capa de rojo en sus mejillas cuando él retiró su puño. No vuelvas a hacer eso. Ella le siseó y giró alrededor. ¿A dónde fueron? Un poco irrazonable atacar a alguien y luego exigirle, ¿no? Archer le sonrió antes de que su expresión cambiara rápidamente, pasó junto a ella y rápidamente miró por encima del hombro. Sígueme, creo que los escucharemos muy pronto de todos modos.
La repentina explosión más adentro del bosque y el destello de luz que penetraba a través de los espacios entre los árboles solo sirvieron para enfatizar aún más las palabras de Archer. El Servant salió disparado rápidamente en la dirección de la explosión, la tierra debajo de sus pies explotó hacia afuera mientras casi se desvanecía en el aire. Basset lo siguió rápidamente, a pesar de ser más rápida que un humano normal, todavía estaba considerablemente detrás de Archer. Miyu se agachó cuando Kansou atravesó el árbol detrás de ella, la hoja negra destrozó el tronco y envió una gran cantidad de astillas de madera disparadas en todas direcciones por todo el bosque, los proyectiles de alta velocidad demolieron los arbustos circundantes y causaron una breve lluvia de verde. Sobre el par. No es que Miyu tuviera mucho tiempo para contemplarlo, ella rápidamente atravesó una barrera translúcida, cuando Berserker reposicionó su corte en una puñalada giratoria, la punta de Kansou se estrelló contra su pantalla protectora e instantáneamente fue acompañada por el sonido del vidrio roto como líneas en forma de telaraña. Inmediatamente cubrió el escudo. Miyu apretó los dientes cuando sintió que el berserker ejercía más y más presión, su otra mano cayó casi lentamente sobre el brazo de su espada y de repente la fuerza que presionaba contra sus defensas aumentó dramáticamente. Sus piernas comenzaron a temblar visiblemente mientras sus músculos protestaban por la tensión a la que los estaba sometiendo, empeorado por el hecho de que todavía podía sentir los dolores fantasmas que le habían causado sus heridas unas horas antes. Berserker lanzó un gruñido bajo mientras empujaba la espada hacia abajo contra el escudo, las grietas se extendían a través de su barrera protectora ampliándose exponencialmente. Miyu-sama. Sapir exclamó, con un notable tono de pánico en su voz. La barrera protectora es, el sonido de cristales rotos la interrumpió cuando Kansou atravesó la defensa, acelerando hacia la chica. El tiempo se ralentizó para Miyu cuando la espada negra descendió hacia ella. Sus ojos permanecieron fijos en la punta de la hoja mientras se acercaba a su pecho, sus piernas ya intentaban alejarla del berserker. Una parte pesimista de su mente, o realista en este punto, era consciente de que nunca sería lo suficientemente rápida. Por otra parte, ella no necesitaba serlo. Un borrón negro pasó por encima de su cabeza y se estrelló contra el hombro de berserker. El sirviente retrocedió, dejando escapar un breve gruñido de dolor antes de que más imágenes borrosas se dispararan sobre la cabeza de Miyu. Levantando su brazo, el Servant se protegió la cara cuando las flechas golpearon su cuerpo, la primera se deslizó fuera de su guardia mientras que la segunda golpeó entre las placas de su armadura y se enterró en su antebrazo. Berserker dio un paso atrás y desvió su atención de Miyu hacia la dirección de las flechas. Fue un error. Miyu al instante niveló a Sapire en su pecho, la acumulación de energía mágica fue la única advertencia que recibió Berserker antes de que el rayo de luz azul se estrellara contra su pecho a quemarropa. La fuerza lo derribó y rodó hacia atrás. Miyu rápidamente usó el error para ponerse de pie y saltar en el aire, trepando más alto en el cielo mientras saltaba de plataforma en plataforma para escapar del Servant. Berserker se puso de pie instantáneamente, la mirada asesina se arrastró hacia Miyu y pronto lanzó un gruñido bajo y amenazador hacia ella. El ligero chamuscado de su armadura indicaba que el ataque había sido demasiado poderoso para la poca resistencia mágica que tenía. Su mano con garras agarró la sección dañada de la armadura antes de que se moviera hacia su hombro derecho. Agarró el asta de la flecha clavada en su cuerpo antes de arrancarla, partirla por la mitad y tirarla mientras se disipaba en motas azules de luz. Su mirada se disparó hacia arriba cuando los rastros de luz roja se dispararon a través del cielo y descendieron hacia él. Berserker gruñó y a través de sus manos en guardia mientras caían sobre él, las docenas de flechas se estrellaron contra el suelo a su alrededor y explotaron en un estallido de luz azul brillante, diezmando su entorno y consumiendo su forma en una nube de humo. Berserker emergió de la nube, el Servant pronto atravesó su cabeza hacia atrás y lanzó un grito de rabia que resonó por todo el bosque, disipando la poca tranquilidad que había quedado. Basset emergió de la maleza, sus puños enguantados brillando de color azul brillante mientras cargaba contra el berserker. Su casco se estrelló contra ella instantáneamente, inclinó su cuerpo hacia adelante y pateó el suelo, rompiendo la tierra bajo sus pies mientras se lanzaba hacia ella. Llevando el Kansou robado por encima de su cabeza, lo cortó en el aire hacia su cuello al mismo tiempo que ella levantaba el puño para golpear su barbilla. A pesar de sus hazañas de fuerza, era obvio que Berserker iba a tomar la cabeza de la mujer antes de que su golpe aterrizara. Fuerza.
Una bola rosada de maná se estrelló contra su espalda e hizo que el berserker tropezara ligeramente hacia adelante. Basset se agachó lo suficiente como para que Kansou pasara rozando la parte superior de su cabeza, cortando solo unos pocos mechones de cabello. Apretando los dientes, Basset disparó su puñetazo hacia el berserker, atrapándolo en la barbilla con un gancho. La cabeza de berserker se movió hacia arriba y hacia atrás en un ligero aturdimiento antes de que Enforcer inclinara su mano izquierda hacia atrás y la golpeara contra su riñón. Berserker tropezó y arremetió con una mano con garras hacia su cabeza. Un rayo sólido de maná azul lo golpeó desde el lado derecho y lo envió por el aire, chocando contra un árbol cercano antes de estrellarse contra el suelo. Miyu se dejó caer al suelo junto a Basset. La mujer le envió un breve asentimiento antes de volver a mirar al Servant mientras se enderezaba. Ilia pronto flotó hacia el claro, los restos destrozados del árbol y la tierra quemada yacían debajo de ella, brindando una amplia visión de Berserker mientras se erguía. Su visor rojo escaneó al grupo frente a él antes de que se separara lentamente de sus formas y se dirigiera hacia algo más adentro del bosque. Su brazo se volvió borroso cuando balanceó a Kansou hacia arriba, desviando otra flecha dirigida a su cuerpo. La flecha pronto fue seguida por docenas más. Berserker balanceó el Dao rápidamente mientras procedió a desviar el bombardeo contra él. Lentamente comenzó a retroceder cuando las flechas aparentemente lo obligaron a retirarse. Basset vio una abertura en su guardia y salió disparado hacia adelante. Miyu e Ilia la seguían mientras se acercaban al berserker a toda velocidad. Luego, su cabeza giró hacia ellos en un instante, su cuerpo se agachó y estiró la pierna mientras ejecutaba una patada de 360 grados a la altura del tobillo. En las ruinas del árbol a su derecha, las flechas volaron sobre su cabeza cuando su talón se estrelló contra la base del árbol con toda su fuerza, rompiendo el tronco y lanzando una lluvia de virutas de madera a través del bosque. Las virutas golpearon el árbol en su frente, destruyendo sus ramas y provocando un aguacero. Se va, oscureciendo temporalmente la vista de Archer de él. Algo que Berserker aprovechó al máximo. Cuando el árbol se derrumbó, Berserker sujetó el tronco con su mano libre, líneas rojas se extendieron instantáneamente a través de él mientras giraba su cuerpo. Balanceando el árbol como un garrote hacia el trío. Los ojos de Basset se abrieron como platos cuando se deslizó debajo del árbol, la corteza pasó por poco justo por encima de su nariz. Ilia dejó escapar un grito de pánico y aceleró hacia arriba para evitar al pseudomurciélago. Miyu fue menos afortunada, ya que en medio de su salto, la chica pudo hacer poco más que levantar a Sapphire y rápidamente levantar un escudo para protegerse. La barrera fue un trabajo apresurado y Berserker se estrelló contra ella con toda la fuerza de un improvisado a la par con un noble fantasma de llamada baja. La barrera se mantuvo durante unos segundos antes de romperse, el tronco la golpeó en el estómago y la llevó a través del claro mientras el árbol dejaba el agarre de Berserker mientras cargaba contra Basset. La mujer acababa de volver a ponerse de pie cuando el berserker cayó sobre ella, pateó con toda su fuerza cuando Kansou apuñaló el suelo en el que había estado su pecho momentos antes. La hoja se hundió profundamente en la tierra entre sus piernas. La pareja miró fijamente la cuchilla que había avanzado apenas unos centímetros para destriparla por unos momentos antes de que Basset se pusiera de pie, lanzando otro golpe hacia el berserker. Levantó una mano de guantelete y atrapó su puño como si fuera un puñetazo lanzado por un niño. Berserker arrancó a Kansou del suelo y lo balanceó en un arco hacia su cintura. Atrapada en su agarre, ella pudo hacer poco más que observar cómo la hoja destinada a cortarla en dos se acercaba a cámara lenta, y fue rápidamente interceptado por una hoja brillante transparente. Los ojos del par instantáneamente se dirigieron a Ilia. La chica apretando los dientes mientras aplicaba todas sus fuerzas para proteger a la mujer. Sosteniendo a Ruby con las dos manos como una espada, la parte superior del código místico tenía un punto de maná condensado en una punta afilada que se extendía desde la parte superior. Jaja. Ruby gritó victoriosa. Sabía que podías hacerlo, Ilia-chan. Si Rin puede hacer una espada, entonces también puede, no ahora Ruof. Ilia fue interrumpida cuando Berserker sujetó con fuerza la mano de Basset. Un chasquido similar a atropellar una bolsa de pasta seca con un automóvil llenó el silencio del bosque. El grito de dolor de la mujer se volvió distante cuando Berserker la arrojó lejos en el mismo movimiento, enviándola a chocar contra un árbol cercano y desplomándose. Usando su impulso para continuar, Berserker empujó a Kansou hacia arriba y rompió la guardia de Ilia, enviando sus brazos hacia arriba y exponiendo su abdomen, que rápidamente golpeó con su espinilla mientras la pateaba con un solo movimiento fluido.
Ie soltó un jadeo sin aliento cuando el Servant la alejó de él, su cuerpo brilló brevemente con un ligero destello de luz cuando Ruby lanzó un rápido hechizo defensivo a su alrededor. Probablemente fue lo único que evitó que su cuerpo fuera borrado en ese momento. El poder detrás de la patada aseguró que atravesó todo el claro en el bosque en apenas un segundo antes de hacer contacto con el suelo. Luego rebotó repetidamente, antes de finalmente detenerse sobre su espalda. Sus ojos estaban muy abiertos mientras intentaba respirar profundamente, sin embargo, con todo el aire exiliado de su cuerpo por Berserker, en su lugar salió como jadeos rápidos mientras intentaba y no lograba volver a respirar. Berserker dio un solo paso hacia adelante antes de girar a Kansou hacia un lado, desviando el arco de luz azul disparado por Miyu. La chica lo miró con tanto odio como pudo reunir. El sirviente envuelto en la sombra la estudió por unos momentos antes de que su cuerpo se enderezara lentamente, sin estar más encorvado. Elevándose casi 2 pies por encima de ella, giró su cuerpo lo suficientemente lento como para que ella pudiera escuchar el crujido de su armadura. Algo silbó en el aire, cortando varias ramas mientras se acercaban al Berserker. Su cabeza se inclinó hacia un lado e inclinó su cuerpo mientras evitaba una cuchilla negra que volaba en helicóptero por el aire donde había estado por última vez. Su mirada se centró por completo en Archer mientras el Servant tenía su mano extendida hacia afuera desde donde había arrojado su propio Kansou. Berserker le gruñó, su mirada pareció cambiar entre él y Miyu antes de detenerse en lo que percibía como la mayor amenaza. Archer cambió su peso mientras caía en su propia postura. No había querido acercarse a Berserker de esta manera, principalmente porque sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ellos en el juego de espadas. Incluso con una mejora de locura que los afectaba, todavía tenían tanta habilidad como un sable de primer nivel. Aunque dado que aparentemente tenían algún vínculo con la mesa redonda, la suposición actual era Mordred, supuso que tenía mucho sentido que lo superaran en habilidad. Archer mantuvo bien su cara de póker, esperando que Berserker no se diera cuenta del vuelo de regreso de Kansou hacia él. Su mano vacía se contrajo mientras se preparaba para atrapar el regreso del Dao. La cabeza de Berserker se estremeció levemente, como si sintiera algo pero no estuviera muy seguro de qué era. Cuando el silbido de Kansou llegó a sus oídos, giró la cabeza para ver la espada girando en el aire hacia su espalda. Berserker gruñó, inclinando su cuerpo hacia un lado para evitar la espada. Archer inmediatamente cargó hacia adelante, empujando a Bakuya hacia el Servant. El sirviente vestido de sombra detuvo su ataque, sin embargo, Archer agarró el mango de Kansou cuando pasó por el Berserker, invirtiendo instantáneamente su agarre en la hoja y permitiendo que la parada lo llevara a un corte en el ciervo. La espada negra talló una línea a través del peto de Berserker, el Servant retrocedió y dejó escapar un gruñido enojado cuando Archer saltó lejos de ellos. Tirando de su brazo hacia atrás, Berserker se balanceó hacia su cuerpo justo cuando saltaba, la ráfaga de aire transportada por el golpe se sintió en la parte posterior de su cuello. Un rayo de energía mágica azul se estrelló contra su costado y lo envió tropezando mientras Miyu desataba otra andanada de proyectiles hacia él. El Servant desvió los primeros con el extremo plano de Kansou, sin embargo, sus continuas explosiones comenzaron a desgastarse por la fuerza de su espada robada mientras se formaban grietas diminutas en su marco. La siguiente bola de energía mágica chocó con la espada y explotó, la nube de humo oscureció brevemente la visión de Berserker cuando lanzó un gruñido bajo en respuesta, deslizando su mano por el aire para despejar su vista. En el momento en que lo hizo, Archer vino corriendo hacia él. Rápidamente obligó a Berserker a ponerse a la defensiva con una serie de ataques salvajes y aparentemente desesperados, un empujón loco en la cabeza, un corte en la parte inferior de las piernas y un corte ascendente hacia los riñones. A pesar de haber sido forzado brevemente a retroceder, Berserker pronto recuperó su impulso y comenzó a demostrar su superioridad. El Servant detuvo el Kansou de Archer cuando Bakuya cortó el aire hacia su cabeza, levantó el antebrazo en un ángulo bajo. La espada blanca raspó la superficie de la armadura y fue redirigida lejos de su objetivo original. Archer chasqueó la lengua y dio un paso atrás mientras Berserker avanzaba. Miyu inmediatamente desató una nueva andanada de hechizos en su espalda, lo que lo hizo tropezar hacia adelante y permitió que Archer escapara rápidamente. Berserker echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un grito maníaco mientras giraba para mirar a Miyu y corría, despejando el terreno entre ellos en prácticamente nada de tiempo mientras levantaba a Kansou por encima de su cabeza, agarrándolo con sus manos. 2 manos y lo balanceó hacia abajo. Miyu se echó hacia atrás, levantando a Sapphire como guardia para bloquear su ataque.
Kansou conectó con el Kaleidostick y la hizo caer. Mientras él la obligaba a retroceder, la espada continuó y destrozó el suelo cuando se estrelló contra ella. Berserker no perdió tiempo en perseguir a Miyu. Un destello de luz pronto fue seguido por una hoja pensante de energía mágica que chocó con su costado. Berserker siseó y se detuvo, su mano se cerró inmediatamente sobre la sección quemada de la armadura donde el maná había atravesado. Su cabeza se apartó de Miyu y se dirigió hacia la dirección del ataque. Ella estaba encorvada sobre sus manos y rodillas, todavía jadeando y farfullando para que el aire volviera a sus pulmones, con Ruby extendida en su dirección. Dando un último suspiro, su brazo volvió a caer al suelo mientras comenzaba a toser fuertemente, copos de sangre saliendo de su boca. Bueno, Ruby comenzó a hablar en un tono burlón. Mira al gran caballero malo siendo golpeado por un par de chicas mágicas de rango A. El código místico dejó escapar una fuerte carcajada mientras continuaba. Archer se tiró al suelo frente a los dos, blandiendo sus espadas casadas con los ojos entrecerrados. Berserker dejó de moverse y solo miró en su dirección, ignorando por completo a Miyu mientras la chica luchaba por ponerse de pie. Difícil de creer que el rey Arturo alguna vez perdió contra un perdedor así. Debes haberlos atrapado en un mal día, Mordred. Un silencio sepulcral permeó a raíz del comentario. Luego comenzó el estremecimiento del metal, los hombros de Berserker comenzaron a temblar cuando la luz de su visor se intensificó repentinamente. La nube de humo que rodeaba su cuerpo se aceleró de inmediato y pronto giró a su alrededor como un tornado mientras el estruendo del metal aumentaba en intensidad. Archer dio un paso cauteloso hacia atrás en la pantalla. Tal vez no debería haber dicho nada. Ruby se rió entre dientes nerviosamente. Archer reprimió un comentario particularmente venenoso. Nee-san, Sapphire aparentemente no era tan reservado como él, creo que fue una estupidez hacer enojar a un berserker. Simplemente se me escapó. El estremecimiento se detuvo. Los brazos del berserker cayeron a su lado, Kansou cayó de su mano derecha y se estrelló contra el suelo. Archer inmediatamente lo descartó de la existencia, la hoja se desintegró en motas de luz azul mientras Berserker continuaba fulminándolos con la mirada. Luego se enderezó. La nube de humo que rodeaba su cuerpo explotó hacia afuera y desapareció en el viento, revelando el conjunto de armadura de color púrpura oscuro. Era una placa pesada y cubría todo el cuerpo, se veían leves cortes, abolladuras y marcas de quemaduras de su pelea con el grupo. El visor los miró fijamente antes de que Berserker levantara su mano izquierda y la colocara lentamente detrás de su espalda, girando su cuerpo hacia un lado para que su brazo derecho quedara frente a ellos. Flexionaron su mano abierta mientras volutas oscuras de energía mágica se filtraban lentamente hacia su mano. Archer observó con una expresión cada vez más nerviosa cómo las volutas de energía mágica se unían lentamente en una forma. La espada oscura comenzó a formarse, los dedos afilados agarraron firmemente el mango mientras la hoja aparecía en su totalidad. Su trazado identificó inmediatamente la espada por su nombre. Archer dio un paso atrás, ahora mucho más pensativo que antes sobre un compromiso directo. Sus ojos se lanzaron entre la espada y su portador, el berserker ahora inquietantemente más silencioso de lo que había estado hace unos momentos. Supongo que Mordred finalmente se puso serio, ese no es Mordred. Archer la interrumpió, se humedeció los labios mientras se reposicionaba. ¿Eh? Las alas de Ruby se desplomaron en serio. Pero todo ese trato con el rey Arturo, maldición, perdí esa apuesta entonces, así que adelante, ¿quién es? ¿Quién de hecho? Solo había un caballero que empuñaba esa espada. Alguien que fue bendecido por los espíritus, de quien se decía que era el caballero más fuerte de la mesa redonda en lo que respecta al manejo de la espada. Y solo uno que oscureció permanentemente la espada sagrada Arondig, cuando la usó para matar a sus compañeros caballeros en un ataque de locura. Ese es Sir Lancelot. Archer tragó saliva. Por supuesto, Ruby tuvo que abrir su boca grande, metafóricamente, en ese momento exacto de la revelación. ¿Te refieres al tipo que se acostó con su esposa Kim? Lancelot desapareció instantáneamente en un estallido de velocidad antes de que Archer pudiera cuestionar qué posible locura podría haberla reclamado para anunciar algo tan estúpido. Dio un paso atrás y levantó las espadas gemelas sobre su cabeza como guardia cuando Lancelot reapareció frente a él. Arondig fuertemente agarrado en dos manos, Lancelot lo balanceó hacia abajo hacia Archer. La espada Fae hizo contacto con Kansou y Bakuya, e instantáneamente explotó en una lluvia de fragmentos de metal rotos. La sangre salpicó el rostro conmocionado de Ilya cuando el sonido del metal rompiéndose rugió en sus oídos. Kiritsugu saltó hacia atrás, Supercal voló hacia la corriente de insectos mientras se lanzaba por el césped.
Su rostro frunció el ceño cuando otra corriente de insectos salió disparada de la casa, dando vueltas sobre su cabeza y formando una nube baja y zumbante antes de lanzarse hacia él. Agachó la cabeza cuando el sonido de algo rompiéndose llegó a sus oídos, la mano de Kotomine pasó por encima de él. El hombre lanzando una nube de sal hacia los insectos, el enjambre voló hacia la nube de sal bendita. Sus cuerpos se marchitaron instantáneamente en un estallido de fuego. El sacerdote metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó 6 llaves negras en cada mano. Extendiendo los brazos, los arrojó por el patio en un círculo rápido, sellando rápidamente la sección del jardín con una pequeña serie de llaves con alfileres. El chirrido de los insectos aumentó a raíz de su acción. Kotomine se levantó del suelo en la dirección opuesta a la de Kiritsugu. El hombre hizo lo mismo cuando los insectos se estrellaron contra el lugar donde la pareja había estado una vez. Los insectos se fusionaron gradualmente en la forma media de Shouken. El hombre los miraba con una sonrisa divertida. Bastante grosero para los invitados no deseados, ¿no es así? Primero irrumpiste en mi casa y ahora te largas con mi nieta. Sus ojos se posaron en Kotomine y entrecerró. Me atrevo a decir que tu antiguo maestro estará menos que complacido cuando se entere de este insulto. No añadas tus lamentables excusas a esto. Kotomine respondió con el ceño fruncido. En lo que respecta a la iglesia, les has dado amplias razones para dejar de pasar por alto tus acciones, especialmente en lo que respecta a los eventos recientes. ¿No es satisfacción personal? Shouken parloteó con una sonrisa burlona. Ah, qué tonto de mí, por supuesto que tal cosa no se aplica a ti. Kotomine no respondió, excepto que permitió que más llaves negras entraran en su agarre y se extendieran hacia las hojas. La forma de Shouken hizo ademán de dispersarse de nuevo antes de que algo le atravesase la cabeza, destruyéndola en una lluvia de quitina. Kotomine y Kiritsugu se permitieron una sorpresa momentánea antes de volver a ponerse a la defensiva cuando los insectos de Shouken atacaron con fuerza. Sloe bajó su arco, entrecerrando los ojos hacia el patio y sonriéndose orgullosamente. No es un mal tiro. Se admitió a sí misma, luego se estremeció al pensar en el anciano arrugado. Sus ojos volvieron a la calle cuando vio las formas de Karen y Sakura alejarse de la casa. La pareja estaba virtualmente fuera de peligro en este punto. Sus ojos volvieron al cielo y se entrecerraron mientras buscaban a través de él. Había pensado que Gilgamesh habría aparecido para, al menos, verlos. Aunque dado que era prácticamente el amanecer, sospechaba que él probablemente no iba a aparecer. Aunque solo fuera porque probablemente no quería que el sol le diera en los ojos. Ella soltó una risita tranquila de su propia broma. Parecía extraordinariamente arrogante en el breve tiempo que ella lo había visto. No querer caminar afuera porque el sol podría dañar su piel perfecta parecía ser el tipo de cosa que podría haber dicho. Sacudiendo la cabeza, desechó los pensamientos y se preparó para sacar otra flecha. Hizo una pausa cuando algo brilló a través de sus ojos, fueron hacia arriba cuando apenas vislumbró la nave espacial dorada en la que Gilgamesh viajaba entre las nubes sobre su cabeza antes de desaparecer. Ella frunció. Se estaba alejando de ellos, sus ojos siguieron la dirección en la que se había estado moviendo antes de que su corazón cayera en su estómago. Instantáneamente descartó el arco en sus manos y saltó del edificio, rompiendo en una carrera completa en dirección a la dirección de Gilgamesh, que resultó ser la dirección de su casa. Kotomine se agachó cuando el enjambre se disparó sobre su cabeza, levantó los brazos en guardia cuando una sección de la nube voladora se separó y voló hacia su cara. Apretó los dientes cuando se estrellaron contra sus brazos con fuerza e intentaron adherirse a su piel. Sin embargo, su fortalecimiento aseguró que no se rompieran de inmediato, aunque sabía que no duraría bajo un ataque continuo. Rápidamente lanzó una mirada a Shouken, necesitaba lidiar con el Magus rápidamente. Kiritsugu levantó su percal y disparó una ráfaga hacia el centro del enjambre. Destruyendo una buena parte antes de que sintiera que el arma se quedaba vacía, la nube se dividió en la forma de una mano gigante y se acercó a él a una velocidad mucho mayor que antes. Time Alter. Double Axel. El mundo se hizo más lento a su alrededor mientras se movía alrededor de la nube a velocidades que habrían sido imposibles para un humano normal. Desactivó el hechizo y tiró rápidamente. No lo había usado en bastante tiempo y su edad comenzaba a mostrar si incluso ese rápido estallido fue suficiente para que comenzara a cansarse. La afortunada noticia fue que Shouken se estaba quedando sin familiares. Más de la mitad ya había sido destruida en su enfrentamiento, ya sea a través de él o de la sal de casa que Kotomine había estado esparciendo.
La falta de refuerzos significaba que las llaves negras actualmente enterradas en el jardín que los rodeaba probablemente actuaban como una especie de barrera. Kiritsugu vio el enjambre. No todos eran familiares de ataque, no podían serlo. Shouken necesitaba algo más complejo para actuar como su cuerpo y no podría mantener esta forma por mucho tiempo. Gastar constantemente energía mágica para mantenerse como una nube de insectos no era algo que pudiera hacer. Shouken eventualmente tendría que volver a su forma humana para evitar romperse por completo. La cuestión era si los dos sobrevivían o no tanto tiempo. La mano de Archer se cerró sobre el gran corte que le atravesaba el pecho, empujó contra el suelo y saltó mientras Lancelot giraba sobre sus talones, haciendo que Arondir se moviera para bifurcarlo. La espada negra apenas pasó rozando las almas de sus pies mientras volaba por el aire. El caballero hizo ademán de saltar tras él antes de que un movimiento borroso le hiciera desviar su atención de Archer y volver al nivel del suelo. Basset golpeó con su mano ilesa el costado de su rodilla. Hubo un gemido de metal cuando Lancelot se dobló ligeramente por el golpe y la mujer lo usó para girar y golpearlo en la parte posterior del casco con un puñetazo por encima de la cabeza. Tropezó hacia adelante y de repente encontró a Ruby apuntándole a la cara, el código místico brillaba con un rosa brillante antes de disparar. Lancelot arrojó su cuerpo hacia un lado, el rayo de energía mágica se estrelló contra su hombro en lugar de su cabeza, enviándolo en una voltereta hacia atrás y sobre un hombro duro. El berserker gruñó en respuesta, apuñalando a Arondir en el suelo y retorciendo su agarre en la espada. Tirando de ella hacia arriba en un arco mientras volvía a ponerse de pie, arrancó una sección del suelo donde había estado enterrada la espada y la envió a toda velocidad hacia Ilya. La niña retrocedió con disgusto cuando recibió un trozo de barro húmedo en la cara y comenzó a limpiarlo de sus ojos. El sonido de un corcel frente a ella la sobresaltó y abrió los ojos como platos. Archer se paró protectoramente frente a ella, su respiración adolorida y sus rodillas temblorosas eran indicaciones obvias de su mal estado cuando Lancelot chocó contra Arondir en su durandal proyectado. Berserker obligó a Archer a hundirse más en el suelo mientras ejercía más fuerza en el golpe. Instalar. Su cabeza se levantó justo a tiempo para esquivar una lanza roja como la sangre que le apuntaba a la cabeza. Dio un solo paso hacia atrás mientras evaluaba a su enemigo, mirando a Ilya vestida con un traje azul ajustado y hombreras de acero sobre los hombros. Su cuerpo se encorvó hacia adelante mientras giraba a Gaebolg en sus manos antes de adoptar una postura. Luego miró su ropa y palideció Ruby. ¿Qué es esto? Ilya. La voz de los códigos místicos gritó cuando Lancelot aceleró hacia ella, Ilya levantó la lanza y logró bloquear el golpe destinado a tomar su cabeza. La fuerza del golpe hizo que Gaebolg descansara sobre su hombro mientras intentaba apartarlo. Y instalar. Una tos sonó a su izquierda cuando un estallido de luz púrpura cayó sobre el berserker, los hechizos de clase baja atravesaron la resistencia mágica de Lancelot y golpearon contra su armadura, enviándolo tambaleándose bajo el bombardeo. Archer e Ilya estaban bastante contentos de que solo fueran hechizos de rango D, ya que les hacía poco a cualquiera de ellos en términos de daño efectivo. Basset pateó lejos del suelo cuando los hechizos ametrallaron toda el área del berserker, deslizándose hasta detenerse justo detrás de Ilya y Archer. Sus ojos se posaron en la forma de la chica con una mirada ligeramente perpleja. ¿Las Class Cards se pueden usar de esa manera?, murmuró, luego sacudió la cabeza y levantó su única mano funcional mientras se enfocaba en la nube frente a ellos. Miyu flotaba sobre el grupo, vestida con la misma túnica que Medea y empuñando el bastón de casters, su capa estaba abierta y revelaba una pequeña multitud de círculos mágicos entrenados en la ubicación de berserkers. Un movimiento de barrido atravesó la nube, esparciendo el polvo y revelando la forma de berserker. Lancelot jadeaba audiblemente, partes de su armadura astilladas y chamuscadas por el ataque. Su mano apretó su agarre alrededor de Arondir ruidosamente, el único sonido que se podía escuchar era su respiración pesada y el crujir de sus nudillos. La visera roja miró entre todos ellos, moviéndose de Basset a Archer mientras se ponía de pie, a Ilya en equipo de Lancers y Miyu en casters. Lancelot se encorvó ligeramente, una ominosa luz roja brilló en el filo de su espada. Sus pies cambiaron a una posición de carrera, sus intenciones de cargar eran obvias por su postura. El grupo se tensó cuando los círculos de Miyu en el cielo cobraron vida e instantáneamente llovieron sobre él mientras se movía.
Los rayos de luz se estrellaron contra el suelo justo cuando comenzó su carrera, la tierra que se hizo añicos bajo sus pies se consumió en segundos luz después. Arrastrando a Arondig por el suelo hacia Archer, Lancelot levantó la espada y rompió a través de la apresurada guardia del Servant mientras se adentraba justo en el medio del grupo. La fuerza del ataque hizo que Archer tropezara hacia atrás, haciendo una mueca cuando la herida en el pecho le impidió moverse. Lancelot, sin embargo, no lo persiguió sino que su espada subió hacia arriba, inclinó su cuerpo y se balanceó hacia ella. La chica dejó escapar un grito ahogado de pánico mientras él sostenía la lanza para bloquear el ataque, el corte hacia abajo la envió patinando por el suelo, alejándose de él mientras se preparaba para avanzar hacia ella. De espaldas a ellos, Basset fue la primera en recuperarse de la sorpresa inicial de su repentino ataque y se lanzó hacia adelante. El puño se echó hacia atrás y apuntó hacia las placas de armadura a lo largo de la columna vertebral de Berserker. Archer hizo ademán de seguirla, entonces lo notó. La línea a través de la tierra donde Berserker había arrastrado su espada de repente brilló con un rojo brillante. Actuando por instinto, Archer agarró a Basset por la nuca y saltó hacia atrás. Apenas un momento demasiado pronto, la tierra a sus pies lanzó una explosión de luz roja que envió a los dos a volar lejos del Servant. Ilia los vio ser derribados y se movió para ayudar antes de encontrarse defendiéndose frenéticamente contra el Berserker. Sintió que la carta de clase intentaba guiar sus movimientos y estaba más que dispuesta a dejar que lo hiciera. Los dos se desdibujaron cuando Ilia lanzó una serie rápida de estocadas hacia Lancelot, su rostro se volvió más desesperado cuando él los paró o desvió sin esfuerzo. No era simplemente que él fuera más rápido que ella, también era más fuerte que ella. Deslizando la lanza hacia arriba, agarró a Arondix con las dos manos y se balanceó hacia abajo con todas sus fuerzas. Ilia saltó hacia atrás cuando estrelló la espada contra el suelo, el impacto levantó una pequeña onda de choque y envió grietas como arañas a través de la superficie de la tierra. Él estampó su pie hacia adelante y se lanzó hacia ella, barriendo hacia arriba, hacia su abdomen. Miyu recompensó su agresión con una docena de rayos de energía mágica en el pecho, Lancelot instantáneamente se vio obligado a retroceder mientras se movía para evitar el ataque de fuego rápido de Miyu contra él. La figura de Lancelot se volvió borrosa mientras se agachaba y serpenteaba entre los rayos de luz, su casco fijo en Miyu mientras retrocedía. Su mano se lanzó hacia el suelo, agarrando una gran astilla de madera en el suelo. Echó el brazo hacia atrás y se puso en posición de lanzador. Miyu instantáneamente abrió mucho los ojos y arrojó el bastón frente a ella, cantando rápidamente los hechizos que le vinieron a la mente en voz baja y formando una barrera transparente frente a ella cuando Lancelot le arrojó el proyectil. El objeto se estrelló contra su barrera y formó una pequeña grieta antes de que doblara la rodilla, preparándose para saltar al cielo. Ilia cargó contra él, empujando la lanza roja hacia sus rodillas. La cabeza de Berserker se inclinó hacia ella, giró a Arondig e intentó golpearla antes de que algo golpeara la parte posterior de su cabeza y lo obligara a avanzar. Archer reprimió un gruñido de dolor cuando sintió que su espinilla había hecho contacto con... Bueno, se sintió como si hubiera golpeado exactamente lo que él había golpeado. La patada elevada llevó su cuerpo sobre el Berserker y se puso de pie, tropezó hacia atrás cuando el dolor estalló en su pecho una vez más. No era una distracción muy buena, pero había sido más que suficiente. Gaebolg atravesó a Lancelot en su rodilla derecha, la punta roja penetró en su rótula y apareció en la parte posterior de su pierna. Berserker dejó escapar un grito de pura agonía en respuesta mientras empujaba a Arondig hacia Ilia. La chica sacudió la lanza hacia un lado, lo que hizo que Lancelot se estremeciera al apuntar y la espada pasara justo por encima de su mejilla. Un rayo de energía mágica voló sobre su cabeza y se estrelló contra el pecho de Berserker, atravesando su armadura y provocando que soltara un silbido de dolor cuando el ataque quemó una gran parte de su pecho. Tropezó hacia atrás, agarrándose el pecho herido mientras cojeaba sobre su pierna herida, apenas manteniéndose en pie. El heno de Basset en su mejilla hizo que el casco se rompiera a un lado y el Servant tropezara levemente. Ilia extendió su lanza carmesí y le golpeó la barbilla con la culata del arma, haciéndolo tambalearse en respuesta cuando su visión se volvió hacia el cielo y puso demasiada presión en su rodilla herida. Su pierna se tambaleó ligeramente cuando cayó hacia atrás, intentando reorientarse. Ahora. Archer gritó, golpeando su copia de Durandal en Arondig, y enviándola volando de las manos de los Berserkers. Miyu aprovechó la oportunidad, una daga dentada se formó en su mano mientras disparaba hacia el Berserker Servant.
Archer fue golpeado con un revés vicioso que hizo que su nariz explotara con sangre. Miyu se deslizó y se detuvo frente al Servant. La mirada de Lancelot se posó en ella mientras giraba la daga para que mirara hacia la sección abierta de su armadura y el parche quemado de su piel. Lancelot se abalanzó hacia ella con su mano izquierda, la mano extendida y alcanzando su rostro mientras ella empujaba la daga hacia él. «Rompe reglas», gritó cuando la punta de la daga penetró en su piel. Instantáneamente el berserker se tambaleó hacia atrás y soltó un grito de dolor cuando el viento azotó a la pareja. El poder de su contrato se cortó. Miyu sintió el tirón de la propiedad de los Servants y tiró de ellos hacia ella, sintiendo pronto un ardor en el dorso de su mano. Ella hizo una mueca cuando la pareja retrocedió el uno del otro. La tarjeta caster se desinstaló y cayó al suelo mientras ella agarraba su mano derecha, girándola para mirar el dorso. El símbolo de un árbol rojo estaba presente en el dorso de su mano. Un baúl rojo era todo lo que se veía, ya que había marcas débiles a ambos lados que indicaban dónde habrían estado los otros dos sellos de comando. Miyu siseó entre dientes ante el dolor antes de que sus ojos se arrastraran lentamente hacia Berserker. El Servant se había quedado en silencio, excepto por el fuerte jadeo que emanaba del casco. El visor rojo la miró fijamente con un brillo apagado mientras sus manos caían sobre sus heridas. Miyu tragó con dificultad cuando sintió una pequeña sonrisa en su rostro. Lo habían hecho. La puerta explotó hacia adentro. Gilgamesh dio un solo paso dentro de la casa e instantáneamente arrugó la nariz con disgusto mientras su mirada recorría la entrada. Aburrido, pronunció la palabra como si fuera el más grave de los insultos y sin embargo demasiado mundano para pertenecer a perros tan problemáticos. No, un lugar como este es demasiado grandioso para gente como ellos. Los ojos rojos se alejaron del frente de la casa y entraron en la sala de estar antes de que una sonrisa se extendiera por sus rasgos mientras miraba a la pequeña audiencia que se quedó boquiabierta ante su repentina llegada. Una nueva sensación de pavor pronto se extendió por toda la habitación. Los gusanos como ustedes estarían mejor arrastrándose por la tierra. Los ojos rojos brillaron con diversión mientras escaneaban al grupo. Despidiendo instantáneamente y enfocándose en Lubia, Gilgamesh emitió un ligero tarareo mientras avanzaba. Toda su postura apestaba a arrogancia, que en este caso estaba bien fundada. Me complace que algunos mestizos sean al menos capaces de llevar a cabo las órdenes de su rey. Lupia no pudo mostrar el nivel adecuado de euforia por ser la receptora de tales elogios, lo que le valió entrecerrar los ojos. La chica se estremeció y dio un solo paso hacia atrás. Esa fue una respuesta mucho mejor. Oh. El interés brilló en sus ojos mientras caían sobre el trío de cabello blanco. Homúnculo eres tú, y parece bastante bien hecho. Estoy seguro de que tus creadores están complacidos con cómo has quedado. Sin embargo, su mirada se posó en el Leisrit y ella le apuntan con alabardas. Atreverse a levantar un arma contra un rey equivale a traición. Sin embargo, asumiré que esto se debe al miedo y al deseo de proteger a su señora. Así que perdonaré esta falta de respeto. Chasqueó los dedos como recompensa por asegurarse de que el Grial no fuera destruido por el perro rabioso. El falso, no. El ladrón que has escondido actualmente, tráemelo. No. Irisbiel dio un paso adelante, sus ojos ardiendo con furia justiciera. Ignorando por completo la irritación que atravesó al siervo, no te acercas a mi hijo. Eso pareció desconcertar a Gilgamesh, sus cejas subieron hasta su frente y permaneció en silencio durante unos segundos. Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. No, ahora lo veo. El simple instinto de una madre de proteger a su descendencia, que como un mero homúnculo puedas acercarte a esa emoción reservada solo para los verdaderos humanos es una hazaña digna de elogio. Su expresión se volvió decepcionada. Sin embargo, es una emoción que no deberías poseer, una herramienta nunca debería poseer un corazón humano, tus creadores nunca podrán corresponder a tu pureza. No me importan esas tonterías. Irisbiel siseó, flexionando su mano mientras el hilo brillante bailaba entre sus manos. Si soy una herramienta, entonces usaré mi corazón humano para proteger a mi hijo. Amante. Seiya se paró frente a ella, mordiéndose el labio mientras miraba a Leisrit. Señora, por favor tome a Shiro y corra, lo detendremos. Gilgamesh permaneció en silencio mientras miraba a Irisbiel antes de darse cuenta de que aparentemente superó su propósito debido al amor de los padres, abandonando su papel para convertirse en un grial. Tarareó en sus pensamientos por unos momentos y luego asintió para sí mismo. Así que sé tus intenciones han sido expresadas y no perderé más palabras contigo. El aire detrás de él se abrió con varios portales dorados, todos los cuales produjeron lentamente las puntas afiladas de espadas y lanzas.
El amor de una verdadera madre es fugaz y si deseas que el tuyo termine, que así sea. Aléjate de ella. El vidrio detrás de él explotó cuando Chloe se arrojó por la ventana, su grito primitivo ganó una mirada inexpresiva de Gilgamesh cuando una espada se disparó hacia arriba y bloqueó sus hojas gemelas para que no la golpearan en la espalda. Él la miró fijamente con una ceja levantada. HMPH. Luego la despidió de inmediato. Rin y Luvia ya se estaban tensando para escapar hacia la puerta mientras Irisbiel lanzaba una mirada de pánico entre Gilgamesh y Chloe. La chica se alejó de él, su rostro todavía en una mezcla entre un gruñido y una mueca. Chloe miró más allá de él hacia Seiya y Leisrik, les envió un mensaje silencioso a través de sus ojos. La pareja pareció dudar por unos momentos antes de asentir. Gilgamesh simplemente chasqueó los dedos. Todo lo que se podía ver desde fuera de la casa eran destellos de luz dorada desde la ventana. Fin del capítulo.